El cielo se oscureció sobre Jerusalén aquel día fatídico. Está consumado, fueron las últimas palabras antes de que su cabeza se inclinara. Pero la muerte de Jesús no fue el fin de la historia. Solo fue el comienzo de una serie de sucesos sobrenaturales que sacudieron al mundo. Terremotos, velos rasgados, muertos resucitados. La naturaleza y el mundo espiritual reaccionaron de maneras inexplicables cuando el Hijo de Dios entregó su espíritu. ¿Qué sucedió realmente en las horas que siguieron? El sol brillaba intensamente sobre Jerusalén aquel viernes, un día que empezó como cualquier otro en la ciudad santa. Peregrinos atestaban las calles para la Pascua, el mercado estaba agitado y se ofrecían sacrificios en el templo. Sin embargo, fuera de las murallas de la ciudad, en el monte llamado Gólgota, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Jesús de Nazaret, a quien muchos llamaban el Mesías, colgaba de una cruz romana. Su cuerpo, marcado por azotes y tortura, estaba debilitado. Soldados romanos montaban guardia a los pies de la cruz, mientras una multitud compuesta tanto de admiradores afligidos como de opositores burlones contemplaba el macabro espectáculo. Alrededor de la sexta hora, según registran los evangelios, algo inusual empezó a pasar. El cielo, antes claro, se oscureció gradualmente. No se trataba de una simple nube pasajera, sino de tinieblas que cubrieron toda la tierra. Durante 3 horas continuas, desde el mediodía hasta la mitad de la tarde, una oscuridad inexplicable envolvió la región. Los romanos, supersticiosos por naturaleza, se inquietaron. Los judíos, conocedores de las Escrituras, recordaron las plagas de Egipto. Todos comprendieron que no era algo natural. No podía ser un eclipse, porque la Pascua caía siempre en luna llena, cuando un eclipse solar es imposible. Era como si el mismo cielo estuviera de luto, como si toda la creación contuviera el aliento, mientras su creador sufría. Las tinieblas eran tan densas que algunos relatos sugieren que era difícil ver el rostro de la persona que estaba al lado. Durante esas horas, Jesús permaneció en la cruz, su respiración cada vez más difícil, cada palabra pronunciada con un esfuerzo insoportable. Entonces, tras esas 3 horas de oscuridad, clamó con voz fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. El centurión romano, un hombre endurecido por años de batallas y ejecuciones, observaba todo con creciente inquietud. Había supervisado muchas crucifixiones, pero jamás había visto algo así. Nunca había presenciado a la naturaleza reaccionar ante la muerte de un hombre. Jamás había escuchado a un condenado perdonar a sus verdugos o preocuparse por otros mientras agonizaba. Las tinieblas no fueron solo un fenómeno físico, sino una señal profética. Fue el inicio de una serie de eventos que marcarían para siempre la historia de la humanidad, indicando que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. 1. El velo del templo rasgado. En el mismo instante en que Jesús exhaló su último suspiro en el Gólgota, a varios kilómetros de allí, en el corazón de Jerusalén, sucedía algo extraordinario en el templo. Era aproximadamente la 9ª hora del día, el momento exacto de la ofrenda del sacrificio vespertino. El templo de Herodes era una estructura imponente, considerada una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. En su interior, separando el lugar santo del lugar santísimo, colgaba un gran velo. No era una cortina cualquiera, era un tejido majestuoso, con un grosor aproximado al ancho de una mano, tan pesado que decían, hacían falta muchos hombres para moverlo. Este velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Era un recordatorio constante de la distancia entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano. En ese momento preciso, cuando Cristo proclamó «Está consumado», el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. No fue un desgarrón parcial ni una rotura paulatina. Fue un suceso repentino y total. Y sobre todo, ocurrió de arriba hacia abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido. Los sacerdotes que oficiaban en el templo en ese momento
debieron quedarse paralizados de terror. Imagina la escena: hombres dedicados a preservar la santidad del templo, realizando sus deberes rituales, cuando de pronto, sin intervención humana visible, el majestuoso velo se rasga. El sonido del grueso tejido rasgándose resonó por las cámaras sagradas, interrumpiendo cantos y oraciones. De pronto, el lugar santísimo, que durante siglos había permanecido oculto, quedó expuesto. El sitio donde se creía que habitaba la presencia de Dios ahora estaba a la vista de todos los que se encontraban en el templo. Fue una señal poderosa e innegable. Este suceso no fue solo una curiosidad histórica, sino una declaración teológica profunda. El velo rasgado simbolizaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Ya no sería necesario un sumo sacerdote humano para mediar entre el pueblo y lo divino. Por medio de la muerte de Jesús, se abrió un nuevo camino que otorga acceso directo al trono de la gracia. Las implicaciones eran revolucionarias. El sistema de sacrificios, que había sido el centro de la adoración judía durante siglos, acababa de transformarse. El Cordero de Dios, tal como Juan el Bautista había proclamado, había quitado el pecado del mundo. Ya no se requeriría la sangre de animales para cubrir provisionalmente las transgresiones. 2. El gran terremoto. Mientras el velo del templo aún estaba partido en dos, la tierra bajo los pies de todos en Jerusalén empezó a temblar violentamente. El relato bíblico es claro. Un gran terremoto sacudió la región en el momento de la muerte de Jesús. No era un temblor común de los que a veces afectaban la zona. Su precisión cronológica era innegable, pues coincidió exactamente con el instante en que Jesús entregó su espíritu. Era como si la misma creación respondiera a la muerte de su Creador, como si la tierra no soportara el peso de ese momento sin manifestar su angustia. El terremoto fue lo bastante fuerte como para ser mencionado en todos los registros del acontecimiento. Las rocas se partieron, las estructuras se cimbraron hasta sus cimientos, la gente caía al suelo en busca de protección, mientras otros corrían por las calles llenos de pánico. En el Gólgota, donde el cuerpo de Jesús seguía colgando de la cruz, los soldados romanos se miraron entre sí con asombro. Ya habían presenciado las tinieblas sobrenaturales durante 3 horas, habían oído las últimas palabras del condenado, y ahora sentían la tierra temblar bajo sus pies. Era demasiada coincidencia para atribuirlo al azar. El centurión, mirando a Jesús y después al cielo, a las rocas que se partían y a la reacción de sus hombres, pronunció palabras que seguramente lo habrían puesto en peligro ante sus superiores. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para los judíos presentes, el terremoto tenía un significado aún más profundo. En las Escrituras, los temblores de tierra solían acompañar manifestaciones divinas. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la montaña tembló con violencia. Los profetas habían anunciado que el día del Señor estaría marcado por señales en el cielo y en la tierra. Este no era simplemente un fenómeno geológico, sino una señal apocalíptica. La muerte de Jesús no solo ponía fin a su vida terrenal, sino que inauguraba una nueva etapa en la historia de la redención humana. El terremoto era el anuncio divino de que algo fundamental había cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. A medida que la tierra se calmaba, muchos de los que habían estado burlándose de Jesús solo unas horas antes se golpeaban el pecho en señal de arrepentimiento. El espectáculo de la crucifixión, que había empezado como un despliegue del poder romano y como motivo de satisfacción para los líderes religiosos, se convirtió en un suceso que dejó a todos conmovidos y temerosos. 3. Los sepulcros abiertos y la resurrección de los santos. Mientras el terremoto aún se sentía en las colinas de Jerusalén, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Muchas tumbas, la mayoría de ellas excavadas en las rocas que rodeaban la ciudad, empezaron a abrirse. Según la tradición judía, los muertos se colocaban en cuevas o sepulcros tallados en la roca, sellados con grandes piedras que se hacían rodar para tapar la entrada. Era un método práctico y respetuoso de sepultura. Pero ahora, con el potente terremoto,
Las piedras que sellaban muchos de esos sepulcros se movieron, quedando las tumbas expuestas. El registro bíblico es breve, pero impactante. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Este suceso supera incluso lo extraordinario de los eventos anteriores. No era solo la naturaleza respondiendo a la muerte de Jesús, sino la misma muerte siendo desafiada. Imagina el asombro de los habitantes de Jerusalén al ver sepulcros, algunos de ellos sellados por años, repentinamente abiertos. Probablemente algunos se acercaron con cautela, esperando hallar únicamente los restos expuestos. Pero lo que vieron, o lo que estaba a punto de suceder, superó cualquier expectativa. Los cuerpos de los santos, personas que habían vivido con fidelidad y muerto con... Adobe Acrobat, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. La esperanza de la promesa de Dios estaban resucitando. No eran fantasmas ni apariciones espirituales, sino cuerpos reales, restaurados a la vida. Esto era un poderoso anticipo de lo que la muerte de Jesús había logrado. Es importante notar, no obstante, que el texto bíblico indica que estos santos resucitados no entraron en la ciudad santa, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Cristo sería las primicias de los que duermen, el primero en resucitar para la vida eterna. Aquellos santos resucitados fueron una señal visible de que el poder de la muerte había sido roto, pero Jesús sería el primero en la nueva orden de la resurrección. Para los discípulos de Jesús, confundidos y aterrorizados por la crucifixión de su Maestro, estos acontecimientos fueron incomprensibles en ese momento. Solo más tarde, a la luz de la resurrección, comenzarían a entender el significado de todo lo que habían presenciado. Para los líderes religiosos que habían conspirado contra Jesús, estas señales resultaban inquietantes. Habían logrado silenciar al profeta de Galilea, pero ahora la propia naturaleza y el mundo espiritual parecían protestar por su acción. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso de verdad habían dado muerte al Mesías? 4. La declaración del centurión romano. Mientras se desarrollaban estos eventos sobrenaturales en torno a Jerusalén, volvamos la atención al centurión romano y sus soldados, que permanecían en el Gólgota. Estos hombres no eran judíos y no compartían las esperanzas mesiánicas, ni conocían las profecías de las escrituras hebreas. Eran soldados profesionales al servicio de Roma, habituados a la violencia y la muerte. El centurión era un oficial experimentado que comandaba a una centena de soldados. Para llegar a tal rango, seguramente había presenciado innumerables batallas y ejecuciones. Para sus hombres, crucificar criminales era algo rutinario. Conocían la ciencia de la tortura y de la muerte lenta. Sin embargo, hubo algo diferente en esta crucifixión. La manera en que Jesús se comportó en la cruz no correspondía al patrón habitual. No hubo maldiciones contra los verdugos, ni súplicas desesperadas, ni la resistencia típica hasta el último aliento. En cambio, Jesús perdonó a sus ejecutores, consoló al delincuente moribundo a su lado y se preocupó por su madre. Después llegaron las señales, las tinieblas inexplicables al mediodía, el terremoto en el instante exacto de su muerte, y las rocas que se partían a su alrededor. El centurión, al verlo todo, quedó profundamente impactado. Los evangelios registran su confesión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos. Verdaderamente este hombre era justo. Lucas. No fueron comentarios casuales, sino declaraciones que contradecían de forma directa la acusación oficial por la que Jesús había sido ejecutado. Para un oficial romano, expresarse de esta manera era algo sorprendente. Los romanos rendían culto al emperador como divino, y reconocer la divinidad de un criminal judío ajusticiado casi equivalía a traición. Pero la contundencia de las señales sobrenaturales fue tal
que el centurión no pudo negar lo que veían sus ojos. El Evangelio de Mateo menciona que no solo el centurión, sino también los otros soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que sucedía, se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este reconocimiento por parte de soldados romanos es significativo. Eran observadores imparciales, sin interés personal en el resultado. No había razón para que inventaran o exageraran lo que veían. Su testimonio actúa como validación independiente de los acontecimientos extraordinarios que acompañaron la muerte de Jesús. Para los primeros cristianos, la confesión del centurión romano tenía un sentido adicional. Simbolizaba que las buenas nuevas de Jesús no se limitarían al pueblo judío, sino que alcanzarían a todas las naciones, incluida Roma, la potencia dominante de la época. 5. Los santos resucitados se aparecen en Jerusalén. Después de la resurrección de Jesús, al tercer día, ocurrió en las calles de Jerusalén uno de los sucesos más extraordinarios y menos comentados de la narrativa bíblica. El evangelista Mateo relata que muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, saliendo de los sepulcros tras la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Imagina el efecto que esto tuvo en la población de Jerusalén. La ciudad ya estaba revolucionada con los rumores acerca del sepulcro vacío de Jesús. Los líderes religiosos se afanaban por controlar la versión de los hechos, difundiendo la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Y entonces, como desafiando todo intento de negar la resurrección, personas fallecidas hacía tiempo empezaron a aparecer por la ciudad. No eran apariciones fantasmales o visiones etéreas, sino seres físicos, reconocibles, que habían recibido sepultura completa y ahora caminaban otra vez entre los vivos. El texto bíblico no nos da demasiados detalles sobre quiénes eran esos santos. No sabemos sus nombres, cuántos eran, ni cuánto tiempo habían estado muertos. Pero podemos imaginar el asombro y la confusión que esto produjo. Tal vez se trataba de profetas cuyas palabras fueron ignoradas, justos que habían sido perseguidos o fieles que mantuvieron la esperanza mesiánica en tiempos difíciles. Imagina a un hombre de Jerusalén recibiendo la visita de su padre amado, a quien había enterrado hacía años, o a una mujer contemplando a su hijo, cuya muerte había llorado, apareciendo en la puerta de su casa. ¿Cómo es posible?, sería la pregunta en todos los labios. ¿Qué significa todo esto? Estos santos resucitados eran un testimonio vivo del poder de Cristo sobre la muerte. No aparecieron al azar, sino que entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Su resurrección cumplía un propósito testimonial. Eran pruebas andantes de que había ocurrido algo sin precedentes. La barrera entre la vida y la muerte se había roto. Los líderes del Sanedrín, que habían planeado silenciar a Jesús eliminándolo, se enfrentaban ahora a un problema mucho mayor. No era solo el sepulcro de Jesús el que estaba vacío, sino también otros sepulcros, cuyos antiguos ocupantes estaban vivos, conversando y compartiendo su testimonio con quien quisiera oírlos. Es notable que estos santos resucitados solo aparezcan en el Evangelio de Mateo, quizá porque Mateo, al escribir principalmente para judíos, comprendió la profundidad de esta señal. En la tradición judía, la resurrección de los muertos se relacionaba íntimamente con la era mesiánica y con el día del Señor. La presencia de estos resucitados era un anuncio inconfundible de que la era mesiánica había comenzado. 6. Los guardias en el sepulcro y el encubrimiento oficial. Mientras los eventos sobrenaturales se desarrollaban, volvamos la mirada al huerto donde yacía el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, un miembro del consejo y seguidor secreto de Jesús, obtuvo permiso de Pilato para bajar el cuerpo de la cruz y colocarlo en su sepulcro nuevo, excavado en la roca. Los principales sacerdotes y fariseos, recordando las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, fueron a Pilato al día siguiente. «Señor», le dijeron, «recordamos que aquel engañador, mientras vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Ordena, pues,
que el sepulcro se asegure bien hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben, y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les concedió una guardia de soldados romanos, profesionales cuya vida dependía de cumplir órdenes. Para asegurar aún más la tumba, los sacerdotes sellaron la gran piedra que bloqueaba la entrada, posiblemente usando cuerdas tensadas sobre la piedra y fijadas con un sello oficial a ambos lados. Cualquier intento de mover la piedra rompería el sello, evidenciando la manipulación. Los guardias se apostaron allí, listos para una larga vigilancia. Tal vez conversaron sobre los hechos extraños que habían presenciado, las tinieblas inexplicables, el terremoto. Algunos pudieron haber estado presentes en la crucifixión y oído el testimonio del centurión. Lo que sucedió en la madrugada del tercer día fue tan asombroso que transformó para siempre la vida de estos hombres. Mateo registra que hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, hombres habituados a la vida militar, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. No fue un simple desmayo, sino un terror tan intenso que los paralizó. Cuando recobraron los sentidos, hallaron el sepulcro abierto y vacío. La piedra estaba removida, el sello roto, y el cuerpo que habían estado encargados de vigilar había desaparecido. Para un soldado romano, fallar en su misión podía significar castigos severos, muchas veces la muerte. Llenos de pánico, algunos corrieron a la ciudad para contar a los principales sacerdotes lo que había ocurrido. Estos reunieron al consejo y, tras deliberar, ofrecieron a los soldados una gran suma de dinero para difundir una historia falsa. Decid: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos. Era una versión absurda. Si hubieran estado dormidos, ¿cómo podrían saber quién se había llevado el cuerpo? Además, reconocer haber dormido durante el servicio era confesar una falta grave, castigada con la muerte. Los sacerdotes prometieron protegerlos si el asunto llegaba a oídos de Pilato. Los soldados aceptaron el soborno y difundieron la historia inventada. Pero lo que realmente vieron en aquella madrugada seguramente los atormentó el resto de sus días. 7. Las apariciones de Jesús resucitado. Mientras los guardias y los líderes religiosos conspiraban para encubrir los hechos extraordinarios, otro grupo se dirigía al sepulcro con intenciones muy distintas. Era el comienzo de la mañana del primer día de la semana, aún oscuro, cuando María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé salieron en dirección a la tumba de Jesús. Estas mujeres habían seguido fielmente a Jesús durante su ministerio, sirviéndolo y apoyándolo con sus recursos. Habían permanecido al pie de la cruz cuando muchos de los discípulos huyeron con miedo. Habían visto dónde José de Arimatea lo había sepultado y, respetando el sábado, iban ahora a completar los ritos de entierro, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo. En el camino, conversaban preocupadas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sabían que una enorme piedra circular había sido rodada para sellar la tumba, demasiado pesada para que ellas pudieran moverla. Cuando llegaron al huerto, el sol empezaba a iluminar el horizonte. Para su sorpresa, vieron que la gran piedra ya estaba removida. María Magdalena, pensando que el cuerpo había sido robado, corrió de inmediato a avisar a Pedro y a Juan. Las otras mujeres, en cambio, se acercaron al sepulcro. Al entrar, presenciaron algo que las llenó de terror y asombro al mismo tiempo. Un joven vestido de blanco, un ángel, según los relatos, estaba sentado a la derecha. «No se asusten», dijo. «Buscan a Jesús el Nazareno, que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él les dijo». Las mujeres salieron deprisa temblando de miedo. El evangelista Marcos relata que al principio no dijeron nada a nadie porque tenían temor. Lucas agrega que cuando al fin se lo contaron a los 11 apóstoles, sus palabras les parecieron un delirio y no las creyeron.
Este detalle es muy significativo. Si los evangelistas hubieran estado inventando una historia para promover la fe en la resurrección, difícilmente habrían escogido a mujeres como las primeras testigos. En la cultura judía de la época, el testimonio femenino no era admitido en los tribunales. Elegir mujeres como primeras testigos resultaba contraproducente, a menos que fuera lo que realmente ocurrió. El miedo y el silencio inicial de las mujeres es psicológicamente comprensible. Confrontadas con algo tan fuera de su experiencia, algo que desafiaba toda realidad conocida, reaccionaron con una mezcla de terror, confusión y alegría. No comprendían del todo lo que habían presenciado, pero sabían que era extraordinario. Mientras tanto, María Magdalena había llegado, agitada y emocionada, a la casa donde estaban Pedro y Juan. «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto», exclamó. Los dos discípulos se miraron, asimilando la noticia inquietante. Sin mediar más palabras, ambos salieron corriendo hacia el huerto. Era una carrera urgente, impulsada por la desesperación y la esperanza. Juan, más joven, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Se inclinó para mirar adentro, pero no entró. Desde allí pudo ver las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, cuidadosamente dobladas, pero el cuerpo no estaba. Pedro, que llegó después, con su ímpetu habitual, entró de inmediato en la tumba. Lo que vio lo desconcertó. Las vendas de lino seguían allí, colocadas de manera ordenada. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba enrollado aparte. No había señales de apuro o desorden, como cabría esperar si el cuerpo hubiera sido robado. Quienes roban tumbas no se detendrían a desenvolver un cadáver, más aún considerando las especias pegajosas usadas en la sepultura. Entonces Juan entró también, vio y creyó. El evangelista menciona, sin embargo, que aún no entendían la escritura que anunciaba que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Con esa mezcla de fe creciente y confusión, los dos discípulos regresaron a casa. María Magdalena, no obstante, se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. En su pena, se inclinó para mirar dentro y tuvo una visión asombrosa. Dos ángeles con vestiduras blancas, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Al volverse, vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Creyendo que era el jardinero, escuchó la misma pregunta. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sin reconocerlo aún, María le suplicó: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Entonces Jesús pronunció solamente su nombre, María, y con esa sola palabra, dicha con la voz familiar que tantas veces la había llamado, sus ojos se abrieron. «Raboni», que significa maestro, exclamó ella, abrazándose a sus pies. Así María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, se convirtió en la primera persona en ver al Cristo resucitado, y recibió de él la primera comisión apostólica. «Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Ese mismo día de la resurrección, 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Uno de ellos se llamaba Cleofás. El nombre del otro no se menciona. Mientras andaban, conversaban con intensidad sobre los eventos extraordinarios de los últimos días: la condena y crucifixión de Jesús, las señales sobrenaturales durante su muerte, el relato de las mujeres sobre la tumba vacía y las visiones de ángeles. Sus rostros reflejaban la confusión y la tristeza que sentían. Habían depositado sus esperanzas en Jesús como el Redentor de Israel, y ahora todo parecía perdido. Tan absortos estaban en su diálogo que casi no notaron cuando un forastero se les unió en el camino. Era Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. «¿De qué platican mientras caminan?», les preguntó. Ellos se detuvieron, con semblante triste. Cleofás respondió sorprendido: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?». «¿Qué cosas?», preguntó Jesús.
Ellos le contaron todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido un profeta poderoso en obra y palabra, cómo los principales sacerdotes y gobernantes lo habían entregado para ser condenado y crucificado. Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiría a Israel, confesaron, revelando sus esperanzas mesiánicas frustradas. Mencionaron además el desconcertante relato de las mujeres acerca del sepulcro vacío y los ángeles, y cómo algunos discípulos habían ido a ver y encontraron todo tal como ellas habían dicho, aunque no vieron a Jesús. Jesús los escuchó con paciencia y luego replicó: «Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Fue, sin duda, una lección de teología bíblica extraordinaria, mostrándoles cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia su venida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir su camino, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina». Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Al instante, sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ateridos de asombro, se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? La caminata, que era de desaliento, se convirtió de pronto en un recorrido lleno de esperanza renovada. Aun siendo tarde y estando cansados por el viaje, se pusieron en marcha de inmediato de regreso a Jerusalén. Hallaron a los 11 apóstoles y a otros discípulos reunidos, todos emocionados con la noticia: «El Señor ha resucitado de veras y se ha aparecido a Simón». Entonces contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Un detalle tan simple, la forma en que él partió el pan, fue suficiente para que sus ojos espirituales se abrieran. Este encuentro en el camino a Emaús ilustra perfectamente el proceso espiritual de muchos creyentes tras la crucifixión, de la desilusión a la comprensión, de la tristeza al gozo, de la confusión a la claridad. Muestra también cómo Jesús camina pacientemente junto a quienes dudan, ofreciéndoles no solo su presencia, sino la iluminación de las Escrituras. Mientras los discípulos seguían comentando estos hechos, reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, algo inesperado sucedió. De pronto, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «Paz a ustedes». El evangelista Lucas relata que se asustaron y atemorizaron, pensando que veían un espíritu. Ver de pronto a alguien que sabían que había muerto estaba fuera de su experiencia. Era natural su reacción de miedo. Jesús, percibiendo su espanto y sus dudas, les preguntó: «¿Por qué se turban y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Mientras decía esto, les mostró las manos y los pies, aún con las marcas de los clavos de la crucifixión. Eran cicatrices de su sacrificio, ahora convertidas en señas de identidad y victoria. Aún así, según Lucas, ellos no terminaban de creer a causa del gozo y el asombro. Era demasiado bueno para ser verdad. La resurrección que Jesús había anunciado varias veces estaba ahora frente a ellos, en carne y hueso, y sus mentes batallaban por procesarlo. Para disipar toda duda, Jesús les preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió en presencia de ellos, demostrando que no era una aparición fantasmal, sino que poseía un cuerpo físico, capaz de ingerir alimentos. Después les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Al igual que con los discípulos en el camino a Emaús, les explicó cómo todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él, debía cumplirse, que el Cristo debía padecer, resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Concluyó diciendo:
Ustedes son testigos de estas cosas. Era una comisión y una responsabilidad. Ellos habían visto hechos que cambiarían el curso de la historia humana y ahora debían testificar al mundo sobre ello. Había, sin embargo, un discípulo ausente en esa reunión, Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12. Cuando los demás le contaron, «Hemos visto al Señor», él declaró, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré jamás». 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos, y ahora Tomás estaba con ellos. Igual que antes, las puertas estaban cerradas con llave, pero eso no impidió que Jesús se apareciera en medio de ellos y dijera, «Paz a ustedes». Luego se dirigió a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Este momento es extraordinario por varias razones. Primero, muestra que Jesús estaba al tanto de las palabras de Tomás, aunque no estaba físicamente presente cuando él las dijo. Segundo, revela la compasión de Jesús al cumplir exactamente las condiciones que Tomás había exigido para creer. En lugar de reprender su duda, la transformó en una oportunidad para fortalecer la fe. Confrontado con el Cristo resucitado, ofreciéndole la prueba que había pedido, Tomás ya no necesitó tocar para creer. Su respuesta fue la confesión más profunda de fe registrada en los Evangelios. «Señor mío y Dios mío». En su respuesta Jesús pronunció una bendición que resuena a través de los siglos, para todos los que vendrían después. «Creíste porque me viste. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron». Esa bendición es para todas las generaciones futuras de seguidores de Cristo, que no tendrían el privilegio de un encuentro físico con el Jesús resucitado, pero creerían gracias al testimonio de los apóstoles. La historia de Tomás nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que la duda sincera no es condenada por Dios, sino que puede conducir a una fe más profunda. Segundo, que Jesús se acerca a cada persona en su punto de necesidad, ofreciendo evidencias adecuadas a su situación. Tercero, que la meta no es solo creer en la resurrección como un hecho histórico, sino reconocer a Jesús como Señor y Dios, títulos que implican entrega total y adoración. El Tomás incrédulo, como suele llamársele, se volvió uno de los más fervientes apóstoles. Según tradiciones antiguas, llevó el Evangelio hasta la India, donde fue martirizado por su fe. Aquella duda que enfrentó con honestidad lo condujo a una convicción inquebrantable. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos regresaron a Galilea después de la Pascua. Mientras esperaban allí, 7 de ellos estaban juntos a la orilla del mar de Galilea, también llamado Mar de Tiberíades. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos. Había que seguir viviendo, así que estos hombres, muchos de ellos pescadores antes de seguir a Jesús, decidieron retomar su oficio. Pedro dijo, «Me voy a pescar». Los demás respondieron, «Nosotros también iremos contigo». Salieron, pues, y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amanecía, Jesús estaba en la orilla, pero ellos no lo reconocieron, quizá por la distancia o la escasa luz. Jesús les preguntó, «Hijos, ¿tienen algo de comer?» «No», contestaron. Entonces les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». Obedecieron, y la red se llenó de tantos peces que no podían sacarla. Ese milagro despertó recuerdos. Años antes, al inicio del ministerio de Jesús, algo similar sucedió en la pesca milagrosa que llevó a Pedro a reconocerlo como Señor y a seguir su llamado de ser pescador de hombres. Ahora, después de la resurrección, el milagro se repetía como recordatorio y confirmación del primer llamado. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, fue el primero en reconocerlo. «Es el Señor», dijo a Pedro. Al escucharlo, Pedro, con su impulso característico, se puso la ropa, pues se la había quitado para trabajar, y se arrojó al mar, nadando hacia la orilla. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red llena de peces. Cuando desembarcaron, vieron brasas encendidas con un pez encima y pan. Jesús les pidió que llevaran algunos de los peces que habían pescado.
Pedro subió y arrastró la red a la orilla, llena de 153 peces grandes. Sorprendentemente, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», los invitó Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle «¿Quién eres?», pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y del mismo modo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de haber resucitado. La escena en la orilla, con el desayuno listo, muestra a un Jesús resucitado que sigue proveyendo tanto para las... Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's verde, roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Necesidades físicas como para las espirituales de sus seguidores. También es significativo que, tras un fracaso, una noche sin pescar nada, la obediencia a la palabra de Cristo trajera abundancia. Después del desayuno en la orilla, ocurrió uno de los momentos más conmovedores y significativos de las apariciones post-resurrección. Jesús se dirigió a Simón Pedro, quien lo había negado 3 veces la noche de la traición, y entabló un diálogo profundo y restaurador. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?», preguntó Jesús. Era una interrogante directa que tocaba la identidad y el compromiso de Pedro. Antes de negar a Jesús, Pedro había declarado enfáticamente que, incluso si todos lo abandonaban, él nunca lo haría. Ahora, esa confianza en sí mismo se había hecho pedazos ante la realidad de su flaqueza. «Sí, Señor», respondió Pedro con humildad. «Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo amaba, y respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús concluyó: «Apacienta mis ovejas». El significado de estas 3 preguntas es evidente. Corresponden a las 3 negaciones de Pedro. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, ahora podía afirmar su amor otras tantas. Era un proceso de restauración completa, pública y oficial. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que también renovó su confianza en él, entregándole la responsabilidad de cuidar su rebaño. Luego Jesús profetizó acerca del futuro de Pedro. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. El evangelista Juan explica que Jesús dijo esto para indicar con qué clase de muerte Pedro glorificaría a Dios. Según la tradición de la Iglesia primitiva, Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón. Al parecer, pidió ser crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir de la misma forma que su Señor. Después de esta profecía, Jesús simplemente le dijo a Pedro: «Sígueme». Era el mismo llamado que le había hecho años antes, cuando Pedro era un pescador en el mar de Galilea. Ahora, con un entendimiento más profundo de su propia debilidad y de la gracia restauradora de Cristo, Pedro lo seguiría hasta el fin. Durante 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús se apareció varias veces a los discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Una de las apariciones más trascendentes ocurrió en un monte de Galilea, donde Jesús había citado a los discípulos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Esta mención honesta de la duda en ciertos discípulos subraya la veracidad del relato. Los evangelistas no trataron de pintar una fe idealizada y perfecta de inmediato. Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Con esta declaración, estableció la base de lo que vendría a continuación. El Cristo resucitado no era simplemente un maestro restaurado a la vida, sino el Señor soberano de toda la creación
investido de autoridad suprema. Apoyado en esa autoridad, Jesús pronunció lo que se conoce como la Gran Comisión. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esta comisión incluye varios aspectos cruciales. Primero, era universal en su alcance, todas las naciones. El mensaje del Evangelio ya no se limitaría a Israel, sino que alcanzaría a todos los pueblos de la tierra. Segundo, el objetivo principal era hacer discípulos, no solo conversos, sino seguidores comprometidos que conformaran su vida a las enseñanzas de Jesús. Tercero, incluía ritos concretos, el bautismo, y una instrucción continua, enseñándoles a obedecer. El discipulado no sería una simple decisión momentánea, sino un proceso de vida entera de aprendizaje y obediencia. Cuarto, manifestaba una visión trinitaria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una formulación teológica profunda que sería central para la fe cristiana. Jesús concluyó con una promesa alentadora: «Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Aunque estaba a punto de dejarlos físicamente, su presencia espiritual permanecería con ellos en su misión. Esta comisión no era únicamente para los 11 discípulos que estaban presentes, sino para todos los seguidores de Jesús a lo largo de las generaciones. Definió el propósito principal de la Iglesia: continuar la misión de Jesús de reconciliar a Dios con la humanidad, extendiendo el reino de Dios hasta los confines de la tierra. El Evangelio de Marcos añade otro componente importante a esta comisión: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea será condenado. Y menciona señales que acompañarían a los creyentes. Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían serpientes sin sufrir daño, beberían cosas mortíferas sin ser perjudicados, y pondrían las manos sobre los enfermos para que sanaran. Estas señales no eran solo para impresionar ni para probar la verdad del mensaje, sino para mostrar de manera práctica el poder del reino de Dios, irrumpiendo en un mundo quebrantado por el pecado y la muerte. La comisión de Jesús no era únicamente predicar sobre el reino, sino demostrarlo a través de actos concretos de liberación, sanidad y transformación. En una de sus últimas apariciones en Jerusalén, Jesús dio instrucciones específicas a los apóstoles. No debían salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, de la cual oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Espíritu Santo era crucial. Jesús sabía que la tarea monumental que encomendaba a los discípulos, llevar el Evangelio del reino a todas las naciones, era imposible con meras fuerzas humanas. Necesitaban poder divino. Los discípulos, todavía sin comprender plenamente la naturaleza del reino de Dios, preguntaron: «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?». Seguían pensando en términos políticos y nacionalistas, esperando que Jesús expulsara a los romanos y restaurara la independencia de Israel. Jesús no negó por completo la posibilidad de una futura restauración de Israel, pero redirigió su atención. No les toca a ustedes conocer los tiempos o las fechas que el Padre fijó con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta respuesta es profundamente significativa. Jesús no descartó que hubiese una restauración futura para Israel, pero señaló que el momento exacto pertenecía a la autoridad del Padre. La tarea inmediata de los discípulos no era especular acerca de planes proféticos, sino ser testigos activos del Evangelio, empoderados por el Espíritu Santo. El plan de expansión que Jesús delineó, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se convirtió en la estructura del libro de Hechos, mostrando cómo el Evangelio se propagó en círculos concéntricos desde Jerusalén. Comenzaría con los judíos en Jerusalén, se extendería a Judea, la región judía,
luego a Samaria, población mixta de judíos y gentiles, y finalmente a todo el mundo conocido. Esta promesa del Espíritu Santo fue el consuelo final que Jesús brindó a sus seguidores antes de partir. No los dejaría como huérfanos, sino que enviaría a otro Consolador que estaría con ellos para siempre. El mismo poder que había actuado en Jesús durante su ministerio terrenal obraría en ellos, capacitándolos para hacer obras aún mayores, tal como Él había prometido. Tras dar estas instrucciones finales, Jesús condujo a los discípulos fuera de la ciudad hasta Betania, en el Monte de los Olivos. Allí, levantó las manos y los bendijo. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse ante sus ojos. Lucas describe la escena con sencillez, y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. En el libro de Hechos añade: y habiendo dicho estas cosas, fue alzado mientras ellos lo veían, y una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. La ascensión de Jesús no fue simplemente un epílogo dramático a su vida terrenal, sino un acontecimiento con gran relevancia teológica. Representaba su exaltación a la diestra de Dios, su entronización como el Cristo victorioso, que había vencido al pecado y la muerte. La nube que lo recibió no era solo un fenómeno meteorológico, sino un símbolo de la presencia de Dios, como la nube de gloria, Shekinah, que guió a Israel en el desierto y llenó el templo de Salomón. Jesús era recibido de nuevo en la gloria que había dejado temporalmente al hacerse humano. Los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía. En ese momento aparecieron dos hombres vestidos de blanco a su lado y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse». Esta promesa de los ángeles vinculaba la ascensión con la segunda venida de Cristo. Jesús regresaría de la misma forma en que partió, de manera visible, corporal y gloriosa. La ascensión no era el fin de la historia, sino el inicio de una nueva fase en el plan divino. Tras presenciar la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Diferente a cuando Jesús fue crucificado y huyeron angustiados, ahora entendían que su partida era necesaria y benéfica. Él iba a prepararles lugar y a enviar al Espíritu Santo. En Jerusalén estaban siempre en el templo, alabando a Dios. Su fe había sido transformada. El Jesús que habían conocido como un maestro itinerante de Galilea era ahora reconocido como el Señor exaltado, sentado a la diestra de Dios, gobernando sobre todas las cosas. 10 días después de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban todos reunidos en un mismo lugar. Era la fiesta de Pentecostés, celebrada 50 días después de la Pascua. Jerusalén se hallaba abarrotada de judíos piadosos, provenientes de todas partes del mundo romano. De repente, llegó del cielo un sonido semejante a un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía expresarse. El estruendo atrajo a una multitud. Judíos de diferentes regiones, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, zonas de Libia cercanas a Cirene, romanos, cretenses y árabes, se sorprendieron al oír a los discípulos hablar en sus lenguas nativas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en nuestra propia lengua?, se preguntaban perplejos. Algunos, sin embargo, se burlaban diciendo: «Están borrachos». Pedro, que semanas atrás había negado conocer a Jesús, se puso en pie con los 11 y, alzando la voz, habló a la multitud. Comenzó rechazando la acusación de embriaguez. «Estos no están borrachos como suponen, puesto que apenas es la 3ª hora del día». Explicó luego que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. «En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños». Pedro prosiguió proclamando el Evangelio con valentía,
declarando que Jesús de Nazaret había sido acreditado por Dios con milagros, señales y prodigios, que fue entregado según el determinado consejo y previo conocimiento de Dios, crucificado por manos de impíos, pero resucitado por Dios, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Citando los Salmos, Pedro demostró que David había profetizado la resurrección del Mesías. Culminó su discurso con una declaración contundente: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de los oyentes. «¿Qué haremos, hermanos?», preguntaron conmovidos. Pedro respondió: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Ese día, cerca de 3.000 personas recibieron el mensaje y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia, no como una institución humana, sino como una comunidad formada por el Espíritu Santo y unida por la fe en Jesús resucitado. Tras el Pentecostés, la comunidad cristiana primitiva creció rápidamente. Lucas describe en Hechos cómo se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El impacto de la resurrección y ascensión de Jesús, unido al derramamiento del Espíritu Santo, produjo una comunidad radicalmente transformada. Vivían unidos y compartían lo que tenían con generosidad. Todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y posesiones y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Aquella nueva comunidad no era simplemente una secta judía reformada, sino una realidad espiritual distinta. Eran hombres y mujeres que habían experimentado un encuentro personal con el Cristo resucitado, por medio del Espíritu Santo. Su fe no se basaba en tradiciones heredadas, sino en un evento histórico que habían presenciado, la resurrección, y en una experiencia continua con el poder del Espíritu. Los apóstoles, que antes habían huido con temor, ahora proclamaban con osadía el mensaje de Jesús. Pedro y Juan, mientras subían al templo para orar, encontraron a un hombre cojo de nacimiento, y en el nombre de Jesucristo le ordenaron caminar. El hombre, al instante curado, entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Este milagro atrajo la atención de todos. Pedro aprovechó para proclamar de nuevo el Evangelio, atribuyendo la sanidad no a su propio poder o piedad, sino a la fe en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. El testimonio de los apóstoles era poderoso, pues hablaban de lo que habían visto y oído. No proclamaban teorías o filosofías, sino que declaraban: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Su mensaje inquietaba profundamente a los líderes religiosos, en especial a los saduceos, que no creían en la resurrección. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero incluso ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, se mantuvieron firmes. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El Sanedrín los amenazó y les ordenó no hablar más en el nombre de Jesús, pero los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los sucesos extraordinarios que siguieron a la muerte de Jesús, su resurrección, las apariciones a los discípulos, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, sentaron las bases de lo que llegaría a ser la fe cristiana. El pequeño grupo de seguidores, que al principio parecía derrotado y disperso tras la crucifixión, se convirtió en una fuerza dinámica que transformaría el mundo. Fortalecidos por el encuentro con el Cristo resucitado y capacitados por el Espíritu Santo, salieron de Jerusalén para cumplir la gran comisión, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esos primeros cristianos enfrentaron una persecución intensa. Esteban fue el primer mártir, apedreado por testificar de Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, fue ejecutado por orden de Herodes Agripa.
Pedro fue encarcelado varias veces. Pablo, que inicialmente perseguía a los cristianos, se convirtió en apóstol tras un encuentro personal con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, y luego padeció toda clase de penurias y persecuciones por su fe. Aún así, o quizá precisamente por ello, el mensaje cristiano se difundió con rapidez. En menos de 3 décadas después de la resurrección, había comunidades cristianas en toda Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia e incluso Roma, la capital del imperio. ¿Qué explica esta expansión tan extraordinaria? Sin duda, la entrega inquebrantable de los apóstoles a lo que habían atestiguado. No predicaban conceptos abstractos, sino que anunciaban hechos históricos de los cuales habían sido testigos oculares: la muerte, resurrección y ascensión de Jesús y el posterior derramamiento del Espíritu Santo. Como escribió Pedro: ¿por qué no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad? Juan, el último de los apóstoles originales, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, esto les anunciamos. Aquellos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a sufrir y morir por su fe, no por una teoría o filosofía, sino por los acontecimientos que habían presenciado: la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, y el derramamiento del Espíritu. El legado de estos sucesos sigue vivo hasta hoy. La fe cristiana, que nació con un pequeño grupo en una región remota del Imperio Romano, se convirtió en la religión más extendida del mundo. El mensaje de Jesús, su amor sacrificial, su victoria sobre la muerte, su promesa de vida eterna, continúa transformando vidas alrededor del mundo. Gente de todas las naciones, culturas y clases sociales ha encontrado esperanza, propósito y redención a través del Evangelio que empezó a proclamarse en aquellos días extraordinarios tras la muerte y resurrección de Jesús. Las señales sobrenaturales que acompañaron esos hechos, las tinieblas durante la crucifixión, el velo rasgado, el terremoto, los sepulcros abiertos, las numerosas apariciones post-resurrección, la ascensión visible y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, no fueron simples añadidos dramáticos. Fueron manifestaciones del poder divino, confirmando la importancia cósmica de lo que estaba sucediendo, la redención de la humanidad y la inauguración de una nueva creación. Hasta hoy, el testimonio de aquellos primeros seguidores sigue resonando en la historia. Las palabras de Pedro ante el Sanedrín: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, impulsaron a generaciones de cristianos a compartir su fe, muchas veces bajo gran peligro y persecución. La muerte de Jesús no fue el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Dios y la humanidad. El velo rasgado simbolizó el acceso directo a Dios, sin más rituales y sacrificios como mediadores. El terremoto anunció una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del mundo antiguo. Los sepulcros abiertos anticiparon la victoria definitiva sobre la muerte que Cristo conquistó. Y así, lo que empezó como el día más oscuro para los discípulos, el viernes de la crucifixión, se convirtió, a través de los acontecimientos asombrosos que siguieron, en la buena nueva, que resonaría a lo largo de los siglos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció. Este es el fundamento de la fe cristiana, el acontecimiento central que parte la historia de la humanidad y que sigue ofreciendo esperanza de transformación y vida eterna a todos los que creen. Los 7 sucesos asombrosos después de la muerte de Jesús no fueron el fin de la historia, sino apenas el principio.